Dios les bendiga a todos, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí, atentos y esperando. Un poquito atrasaditos, pero aquí estamos. Vamos a orar, hermano. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias, Padre, por todas tus promesas. Porque nosotros creemos en ellas, Señor. Y nosotros, Padre, las aceptamos en tu nombre. Reconocemos, Padre Santo, tu manifestación. Reconocemos, Padre, tus promesas y que son ciertas. Nosotros las creemos, Padre, y confesamos que vienen de usted, Señor. Bendito seas, Padre. Recibe la honra y la gloria en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, lo que planeemos en nuestra vida. Recibe, Padre, la honra, porque tú eres el dador y el proveedor de todo, Señor. Gracias, Padre, porque las bendiciones proceden de ti. Señor, creemos, tu palabra lo dice, que el trabajo, la vida, Señor, viene todo de ti, Señor. Porque tú nos has dado la facilidad, usted nos ha dado la bendición para hacer todas las cosas materiales, Padre, y recibir bendición a través de ellas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a todos mis hermanos que están presentes, Señor. Y nosotros confesamos el día de hoy que somos tus hijos y que tenemos, Padre, todo lo que nosotros te pidamos conforme a tu riqueza en gloria y conforme a tu santa voluntad en Cristo Jesús. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Por aquellas personas que están en el hospital, Señor. Que ellos reciban la salud. Dios mío, en el nombre de Cristo pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que han pedido sus oraciones, Señor. Han pedido, Padre, un milagro, una intervención suya. Por algún familiar que está, Señor, atacado, afectado por cualquier enfermedad, no importa que sea esa enfermedad, Señor. Nosotros en tu nombre oramos por salud, Señor, porque usted nos ha prometido que todo lo que pidiéramos en tu nombre, usted lo va a dar. Padre, en su nombre le pedimos, por su poder, por su capacidad. Gracias, Señor. Pedimos por esas personas. Ahora, Padre, quédese con nosotros en este estudio. Su presencia sea con nosotros. Por Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Pues vamos, como dice ahí el título, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo. Hoy vamos a estar estudiando la confesión positiva. Nosotros, a través de los años, hemos venido comentando acerca de eso. Usted puede ver todos los videos, los mensajes que todos nuestros hermanos y todo el pastor han dado, y usted puede ver que nosotros creemos en la palabra, en las promesas de Jesucristo, en las promesas de la palabra del Señor. Nosotros creemos en todo lo que el Señor nos prometió, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Creemos nosotros. Y creemos que vamos a recibir, como dice la palabra del Señor, cuando nosotros le pedimos al Señor. Nosotros creemos que vamos a recibir. No tenemos que ser un robot. Repetir cosas como por arte de magia para que esas cosas sucedan. Como frotar la lámpara maravillosa de Aladino. Y decir, yo quiero esto, y tenemos que hacer algo. Frotar la lámpara para que eso suceda. Vamos a hablar acerca de todo eso el día de hoy. Ayer el pastor estuvo hablando bastante acerca de el camino del cristiano. Ese camino de sufrimiento, ese camino que nunca
Jesús tuvo la intención de ofrecer flores y flores y flores y flores. Lo que sí Jesús prometió es su presencia en nosotros, que Él estará con nosotros todos los días. Así como le prometió a Pedro estar con Él y fortalecer su fe en medio de la prueba que iba a ser zarandeado por Satanás. Yo estaré ahí para fortalecer tu fe, le dijo. No le dijo, te voy a aliviar el zarandeo que te va a dar Satanás. No. Pero sí le prometió su presencia. Entonces, ¿qué es lo que trata todas las filosofías nuevas? Y es tremendo saber que todos estos movimientos vienen desde de siglos antepasados, por ejemplo, de 1800 y resto. Vi una proliferación de doctrinas, el resurgimiento del espiritismo, de la santería, resurgimiento de la hechicería, y ahora penetrándose en la iglesia de Jesús. Entonces, esto de las confesiones positivas no es tanto una denominación, ¿verdad? No es tanto una denominación. El día de hoy vamos a tener varios slides, ¿verdad? Porque yo creo que a ustedes se les queda más penetrado leer conmigo. Además de eso, esto ustedes lo pueden volver a repasar. Y ustedes al repasarlo, ustedes vuelven a aprender y pueden volver a ver esas presentaciones que tenemos ahí. Pero quiero leer esto junto con ustedes. La naturaleza de esta confesión positiva no es tanto una denominación como una insistencia y práctica en varias iglesias evangélicas. Y vaya que son evangélicas, porque de ahí nació esto. Se pone énfasis en el poder del cristiano para tener todo lo que desea al confesarlo con la palabra de fe. Y hay otras doctrinas que han salido que nacen de estas confesiones de fe. Como por ejemplo las famosas que hemos venido hablando todo este tiempo, las famosas ¿cómo es que se llama? Que lo hemos repetido muchas veces que hasta ya se me olvidó, los encuentros y los famosos encuentros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De ahí surgieron todo ese montón de doctrinas, ¿verdad? Pero en la naturaleza de esta confesión es que se pone énfasis en que el cristiano tiene todo poder, lo puede todo, es un todopoderoso y le puede pedir a Dios todo lo que quiera. Y Dios tiene un compromiso con el pueblo de Dios, con su pueblo, para darle todo lo que quiera. Esa es la teología de estas confesiones. Hay una señora que se llama, un personaje, es un hombre, que de apellido Kenyon. Ahí ustedes lo vamos a ver más adelante, ese apellido. Este señor nació de una iglesia espiritual, bautista, de una iglesia bien formada, pero se agregó al protestantismo pentecostal con unas ideas que fue un amalgamiento de doctrinas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la líder de la ciencia cristiana? Se llamaba Mary Baker Eddy. Pues este señor Kenyon agarró cierta doctrina de la ciencia cristiana y ahí fue el inicio
de las confesiones. Estamos hablando de 1891, que fue el surgimiento de estas confesiones positivas. Y miró este hermano Kenyon, que dicho sea de paso, un pentecostal, porque ahí donde están floreciendo estos movimientos heréticos, ¿verdad? Y que hasta cierto punto tal vez no sean heréticos, pero un énfasis exagerado que llega a convertirse en herejía, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos un énfasis exagerado en algunas cosas, pero no tanto a llegar al extremo de convertirse este movimiento de confesión positiva en una herejía. Y quienes han convertido este movimiento de la confesión positiva, que comenzó con buenas intenciones, y la transformó en una herejía, estos señores de Kenneth Hagin y Kenneth Copeland y otros más. Pero ellos fueron los que la multiplicaron. Y también este otro Joel Osteen, creo que se llama. Entonces, todos estos personajes, y también ¿cómo se llama? Cash Luna. Todos esos personajes han absorbido las enseñanzas, por ejemplo, del señor Hagin. Y el señor Hagin agarró todas esas enseñanzas del precursor de las confesiones positivas, como es este señor Kenyon, que comenzó en 1891. Pero todo es una cadena. Y cada quien que va agarrando un poquito del otro, lo va transformando casi en una herejía. No es que casi una herejía, es una herejía. Ahí lo van a ver ustedes después. Entonces, déjenme compartir esto con usted, este segundo. Decía este señor Kenyon que él tenía que aprovechar, oiga bien, vamos a poner esto aquí, así. Él tenía que aprovechar la doctrina de Mary Baker Eddy, la líder de la ciencia cristiana. Tenía que agarrar, dice, todas esas cosas buenas. Y nosotros ya hemos leído, solo regrese unos estudios atrás para hablar de la ciencia cristiana. Y ustedes ya vieron que son herejías tremendas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este señor Kenyon, el precursor de las confesiones positivas, dijo que tenía que agarrar lo bueno de la ciencia cristiana. Y mire qué cosa tan bueno, ¿verdad? Por ejemplo, déjeme leerle esta parte. Kenyon dice, reconocía la existencia de la enfermedad, pero enseñaba que se podía obtener la salud física y la prosperidad material por el poder del pensamiento positivo. Oiga bien, es mucho énfasis al pensamiento positivo. ¿De qué? Se trata de lavar el cerebro, se trata de limpiar, se trata de despojarnos del sufrimiento. ¿Recuerdan toda esa doctrina? Ayer el pastor hablaba de eso. Pues el movimiento de las confesiones positivas el día de hoy dice que no es necesario sufrir, que tenemos que empezar a disfrutar. Y la verdad es que mucha gente cree todo eso. Hermanos en Cristo han caído en eso, pero se dan cuenta después de varios años de estar practicando eso. Como lo dije, lo mencioné anteriormente, personas de buena voluntad empezaron a confesar y a confesar. Yo confieso, yo creo, porque es un movimiento muy, muy sutil que penetra, hermano, pero se nos roba la fe y nosotros nos hace creer que nosotros tenemos el poder de convertir todo lo que querramos en realidad. Y dejamos a un lado la soberanía de Dios, que Él es el que decide cuándo nos da y cuándo nos quita. Pero ahí está el choque de las teologías, porque para los confesionistas positivos, es que nosotros solo tenemos que pedirle a Dios todo, riqueza, salud, y lo tenemos que recibir.
Muy bien, hermanos, disculpen el atraso y, y la interrupción aquí. Parece que tuvimos un corte de transmisión. Entonces vamos a continuar. Ahí disculpen el atraso, tenemos bastante bien atrasado, estamos. Entonces vamos a continuar, vamos a tratar de ver por dónde íbamos. Estamos diciendo que prácticamente la confesión positiva, este movimiento, prácticamente ha surgido surgió con la influencia de la ciencia cristiana en ciertos líderes de la iglesia cristiana protestante pentecostés. Entonces, es lamentable todo eso, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Y este señor Kenyon, él creía en parte de la ciencia cristiana, y esto es lo que quiero leerle, lo que ya hemos sabido todos. Esto es lo que dice la ciencia cristiana, y que el movimiento de la confesión positiva lo absorbió hace algún tiempo. Dice, negaba la existencia de la materia, el sufrimiento, lo que estuvo hablando el pastor el día de ayer, la enfermedad, el pecado y todo mal. Negaba también que la sanidad del cuerpo fuese producto de la oración. En otras palabras, no era necesario orar. La sanidad venía al aceptar de que el sufrimiento y la enfermedad existen en la mente. En otras palabras, tenemos que lavarnos el cerebro para poder ser sanos. Ella decía, esta señora Mary Baker Eddy, la líder de la ciencia cristiana, ella decía que estos defectos son conceptos erróneos, pues en realidad todo es bueno y perfecto. En otras palabras, no hay nada, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay infierno. Todo eso decía esta señora. Y la verdad, hermano, si usted se pone a fijar, escuchar todos esos predicadores de la ciencia cristiana, de la confesión cristiana, casi nunca le van a hablar de pecado, casi nunca le van a hablar de infierno, porque todo eso está en la mente de la gente. Mejor confesemos y aceptemos todas las bendiciones que vienen de lo alto, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que llama la atención a la gente, que le gusta a la gente. La gente no quiere confrontación con pecado. La gente no quiere que se le hable del infierno. La gente no quiere que se le hable nada más que el éxito, la bendición, la prosperidad, la sanidad, la alegría, los paseos, darle gracias a Dios por todas esas bendiciones, etc. Y solo pensar en cosas buenas. Y de esa manera violan la soberanía de Dios, como dije anteriormente, y violan todo el conocimiento de la palabra de Dios en cuanto al sufrimiento, a la disciplina, a todas las cosas que el pueblo de Dios debe pasar de acuerdo a Jesucristo y a los apóstoles en toda la trayectoria de su vida. Entonces es lamentable todo esto. Veamos lo que siguen creyendo estos movimientos así. Veamos también, Dios dice, honra la oración de fe de muchos y son sanados. Pero se forma la idea, oiga bien, de que todo depende de la fe de la persona y que obliga a Dios a cumplir lo que esta persona reclama. En otras palabras, el movimiento de la confesión positiva dice que la salud, las bendiciones y todo eso dependen de la fe de la persona, y que esto obliga a que Dios cumpla a esas personas lo que Él está pidiendo. ¿Ves? Pero Dios a veces honra, hermano. La gente recibe a veces las bendiciones de Dios, la prosperidad, Dios recibe. Dios da y las personas reciben sanidad y todo eso por honrar tal vez la obediencia de una persona que equivocadamente se ha metido a esos movimientos. Ahora sigamos leyendo. Dice,
se aplicó este principio al reclamar también la prosperidad económica. Mientras muchos reciben sanidad que Dios se place en dar a sus hijos, de todas maneras, algunos hacen la confesión positiva que ya están sanos, cuando en realidad siguen con su enfermedad. Esto deja a algunas personas desilusionadas con la oración, con los ministerios, con el Evangelio y con la Biblia y hasta con Dios mismo. ¿Cuántas personas, hermanos, reciben bendición? Gloria al Señor. Pero ¿cuántas personas confiesan y confiesan y confiesan y terminan muriéndose? O nunca reciben nada. Ahora, ¿qué es lo que dice en cuanto a eso? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Bueno, simplemente no tuvo fe. Simplemente no tuvo fe. Esa persona no confesó lo que tenía. No hubo fe en su confesión. Pero ese es un escape. Es un escape para no salvar responsabilidad de que lo que están enseñando es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Lo vamos a ver. Entonces sigamos leyendo, que tenemos varias cosas que leer antes de que hablemos qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de eso. Miremos la doctrina de estas confesiones de fe. Dice aquí, W. Kenyon, que comenzó su ministerio en esa fecha, en 1891, dijo que la confesión positiva respecto a cualquier problema toma el lugar de la oración, porque en la oración se repite el problema, dando así energía a la fuerza de maldad para funcionar. El pecado y la enfermedad pertenecen al reino maligno del conocimiento de los sentidos. Es un enredo lo que hacen. Y todo el mundo físico tiene que ser ignorado porque solo transmite señales falsas del Dios de este mundo, Satanás. Esa palabra Dios tenía que haberla escrito en letra minúscula. Pero ¿qué es lo que dice aquí el precursor de la confesión positiva? Que al confesar las promesas de Dios, toma lugar de la oración. En otras palabras, no necesitamos orar tanto. No necesitamos orar y orar y orar. Solo es confesar. Mire, ¿por qué razón? Ella dice, porque en la oración se repite el problema. Claro, usted está enfermo. Usted tiene que ir al Señor y decirle, Señor, sáname de esta enfermedad. Sáname. Señor, líbrame de este problema. Señor, no tengo nada que comer. Dios mío, provee para mí. Entonces, eso, estar refrescando que no tienes, que estás enfermo. Entonces, para este movimiento de las confesiones positivas, eso es un problema. ¿Por qué dice? Porque en la oración se repite el problema, dando así energía, dando fuerza a la fuerza de maldad para funcionar. En otras palabras, usted está orando, pidiéndole a Dios por sanidad, por provisión. Eso significa que usted le está dando fuerza al poder del maligno para que funcione. Imagínese el problema de este movimiento. El pecado y la enfermedad, dice, pertenecen al reino del maligno. ¿Verdad? Hasta cierto punto está bien. ¿Por qué razón? Porque el pecado y la maldad y la enfermedad, pues, no nació de Dios. Fue producto del pecado, ¿verdad? Pero dice, todo el mundo físico, aquí viene el error, y que está amalgamado con la ciencia cristiana. Todo el mundo físico tiene que ser ignorado porque solo transmite señales falsas del Dios de este mundo, que es Satanás. ¿Se da cuenta? Usa el mismo vocabulario utilizan el mismo vocabulario de los cristianos para confundir a la gente. Confundir a la gente. Mire, que el pecado y la maldad pertenecen a Satanás y todo eso. Pero detrás de eso hay espíritu de error. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado? ¿Será que cuando nosotros
confesamos nuestro pecado, Señor, el que confiesa su pecado, dice, y se aparta alcanza la misericordia. Pero según la ciencia, la confesión positiva, no hablemos de pecado. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a recibir el perdón? La redención de nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta. Mire, yo no veo ningún... si la palabra, la frase correcta sería confesar. Entonces digo yo, ¿qué clase de confesión es esa? Dice, el que confiesa su pecado. Yo no veo nada positivo en eso. Ahí yo no veo ninguna confesión positiva, si es que confesar es bíblico. Al contrario, dice aquí la palabra de Dios, dice, el que confiesa su pecado y se aparta. ¿A dónde dice? Bueno, ese otro texto, por ejemplo, en Proverbios 28:13 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No, perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solo si los confesamos con nuestra boca. Ahí vamos a ver algunos detalles en cuanto a eso. Ahora, el que encubre su pecado, ese Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, oiga bien, y se aparta, alcanza la misericordia. Entonces, cuando estamos hablando de confesión, no solo es que confesar cosas buenas, también tenemos que confesar nuestros pecados. Pero ese es el problema de la confesión positiva, porque usted al confesar pecado, enfermedad, pobreza, usted le está dando energía al maligno, porque ellos quieren deshacerse del sufrimiento cristiano, deshacerse de las pruebas y las tribulaciones. El pastor decía ayer que nosotros tenemos que pasar por eso. Ahí vamos a ver en Hechos que dice la palabra del Señor. Dice que es necesario, dice. Es necesario, vamos a leerlo más adelante. Es necesario que a través, dice, de todas estas tribulaciones entremos en el reino del Señor, dice, exhortándole en Hechos, pero eso lo vamos a ver después. Pero se lo va a leer ahorita, eso confirmando en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, dice, y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y les decía, es necesario que a través de todas estas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En otras palabras, según la palabra del Señor, es necesario pasar por tribulaciones, porque ahí somos probados. Ahí se prueba la fe, se prueba la persistencia, la paciencia, el amor que nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Entonces, pero eso, la confesión positiva lo quiere desarraigar. ¿Por qué? Porque según la ciencia cristiana, que influyó en este movimiento de la confesión positiva, les decía que el pecado era en la mente, que el mundo, que las enfermedades eran aquí psicológicas, que nosotros estamos bien y solo confesarlo vamos a recibir sanidad. Es un tremendo problema con esto, pero vamos a seguir leyendo, hermano. Acompáñenme a leer, ¿verdad? Vamos a ver, creo que aquí ya leímos esta parte, ahora leamos esta otra en cuanto a la confesión positiva, la doctrina. Mire lo que dice aquí, la confesión y la visualización. Eso es algo que esta doctrina de la confesión positiva le da auge. Mire lo que dice, la base común del movimiento. A ver, ¿dónde estamos? Sí. A ver, déjeme ver si no quiero saltarme. Si la base común, escuche bien lo que dice ahí, la base común del movimiento de la confesión positiva es la fe en confesar. Fe, tenemos que tener fe en confesar. No fe en Dios, porque ya Dios nos dio todo. Ahora es cuestión de tener fe en lo que vamos a confesar, en nuestras palabras. Dice, fe en tus palabras. Tú puedes, hermano, tú puedes. Y recuerda lo que dice el Señor,
todo lo puedo. Y ahí se quedan, con todo lo puedo. Porque en Cristo ya sería que quitarnos a nosotros poder y dárselo a Cristo. Entonces se quedan ahí, todo lo puedo, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo. Y no quieren decir la otra palabra, en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces ya nos robaría autoridad a nosotros. Entonces el poder de la confesión positiva, es decir, tener fe en lo que confesamos, en nuestras palabras. Porque, oiga bien, porque tú también eres un pequeño Dios. Oiga bien, por esa razón, Kenneth Copeland es famoso en eso. Cash Luna es famoso. ¿Sabe lo que dice Cash Luna? Que nosotros somos Jehová Junior. Eso es lo que él dice. Somos Jehová Junior. Ahora sigamos leyendo aquí. Dice, tal confesión le puede traer salud. Confesar que usted es Dios con sus palabras. Confesar es la prosperidad. Puede traer salud, prosperidad económica, un triunfo sobre todo lo indeseable. Si usted es pobre, le va a dar triunfo sobre eso. Si usted está enfermo, le va a dar triunfo sobre su salud. La confesión negativa, oiga bien, ¿cuál es? La confesión negativa que reconoce la presencia de condiciones indeseables en la vida de la persona, la deja a merced de ella. En otras palabras, ¿cuál es la confesión negativa? Ya lo leímos. Ya hablamos cuál es esa confesión negativa. Es cuando usted ora. Según la ciencia, la confesión positiva, cuando usted ora y recuerda todas esas cosas, por eso aquí lo dice, la confesión negativa, que reconoce la presencia de condiciones indeseables. ¿Qué es lo que cuando usted le dice al Señor, Señor, sáname, usted está reconociendo problemas indeseables como es la enfermedad? Cuando usted le dice, Señor, perdóname, usted está reconociendo cosas indeseables como es el pecado. Entonces, dice la confesión positiva, que esa es una confesión negativa. Y dice que, y por esa razón, esas confesiones negativas dejan a la persona a merced de todos esos problemas de los que está pidiendo ayuda al Señor. Aparentemente todo está bien con eso, pero ahí vamos a ver algunos detalles. Ya vamos a terminar. Solo aguánteme un poquito. Vamos bien rapidito, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí. Vamos a seguir leyendo. No voy a presentarme ahí mucho porque se requiere mucho tiempo. Leamos esta otra parte en cuanto a la visualización. Dice, se pone en énfasis. A ver dónde estamos. Dice, de repente me pierdo. Dice aquí, se pone en énfasis. Se pone más énfasis en el poder de la palabra hablada. Oiga bien, en el poder de la confesión, en el poder de la mente positiva, en el poder de la visualización. ¿Qué es visualización? Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero visualizar es decir, cerrar los ojos y creerse que ya está sano. Que usted anda corriendo. Si usted tiene el pie quebrado, pues cierre los ojos, visualice que usted anda corriendo y ya va a recibir el pie sano. Si usted es pobre, pues visualícese en un carro Mercedes-Benz y por esa visualización usted va a recibir el carro Mercedes-Benz. Ese es el asunto. Visualizar aquello. Se pone énfasis en el poder de la palabra, el poder de la confesión, en el poder de la mente positiva, en el poder de la visualización. Entonces dice, Dios está a nuestro servicio, según los exponentes de la confesión positiva. Dios está a nuestro servicio. En otras palabras, Dios nos obedece a nosotros en todo lo que nosotros querramos. Y eso, hermano, yo lo he escuchado de Kenneth Copeland, lo he escuchado de Maldonado, lo he escuchado de Cash Luna, lo hemos escuchado de mucha gente, no solo ellos, de mucha gente, porque este movimiento ha penetrado en la iglesia
que ha invadido este movimiento de la confesión positiva. Y a veces no se le da el análisis correcto. Y ahí vamos a llegar a eso ya pronto. Vamos a leer esto otro también. La confesión y visualización dice, se enseña que la actitud positiva, la meditación de las promesas de Dios y la visualización de su cumplimiento son importantes. El enfermo, oiga bien, debe mantener en su imaginación el cuadro de sí mismo rebosante de salud. En otra palabra, usted se tiene que lavar el cerebro. Si desea prosperidad, se aferra a algún texto bíblico, oiga, como que fuera brujería. Si desea prosperidad, se aferra a algún texto bíblico al respecto. Se contempla con los bienes que desea y los reclama como derechos de un hijo de Dios. ¿Qué le parece? Qué fácil es, hermano. ¿Ya? Yo quisiera comprarme un yate. Es un sueño para mí comprarme un yate y vivir ahí. Para los que no sabían. Hermano, he soñado con eso, pero nada me funciona. Le he pedido a Dios y nada. ¿Sabes lo que me ha dado Dios? Dios me ha bendecido con trabajo. Y gloria al Señor, te tengo que confesarlo. Gracias al Señor por el trabajo. Porque Dios nos ha bendecido, simplemente. Entonces, ¿será que Dios nos bendice para darnos lo que nosotros deseamos? Sí, es una bendición. ¿Verdad? Pero yo no tengo que confesarlo. Simplemente lo tengo que creer. Porque cuando llegamos al problema de la confesión, ahí vamos a llegar a eso, nosotros creemos en lo que sale de nuestra boca más que en las promesas de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema. Sigamos nosotros leyendo aquí, hermano. Vamos a ver. La prosperidad. Mire lo que dice la esposa de Kenneth Copeland. Dice, escribió algo y dice, tiene un deseo, un título de propiedad para la prosperidad. Es una pregunta. ¿Tiene usted un título o tienes un título de propiedad para la prosperidad? Jesús lo compró y pagó por tu propiedad, tal como compró y pagó tu salvación. Esta prosperidad te pertenece, es tuya. Reclámala, dila, confiésala. Esta declaración de esta mujer muestra un nivel de arrogancia común en estos movimientos materialistas. Es una arrogancia, ¿sabe por qué? Porque Dios está a nuestro servicio, según ellos. Nosotros solo tocamos la lámpara maravillosa y Aladín nos dice, Aladín, que es Dios, nos dice, ¿qué queréis que yo os haga? Y entonces nosotros, vamos a ver, quiero un motorhome. ¿Cómo no, mis hijos? Aquí va la motorhome. Esa es la triste realidad, porque estos movimientos de la confesión positiva, lo que se han vuelto en personas arrogantes, orgullosas y personas que niegan la soberanía de Dios, que ahí vamos a llegar ya pronto. Sigamos leyendo. ¿Qué dicen de los nacidos de nuevo? Esta otra doctrina de la confesión positiva. Algunos enseñan que al nacer, déjeme ver. Sí, algunos enseñan que al nacer de nuevo en la salvación somos humanos divinos. Una encarnación de Dios. Somos pequeños dioses. Oiga, Kenyon, el que comenzó este movimiento de la confesión positiva, dijo, él enseñó esto: cada persona que ha nacido de nuevo es una encarnación. ¿Qué le recuerda eso, hermano? El creyente es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. Jesús
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la palabra. Pero esta encarnación no fue de otros dioses. Fue algo especial que vino de parte del Todopoderoso. Fue una encarnación del Espíritu Santo. Pero no fue una reencarnación. Nosotros, según estos movimientos, somos humanos divinos. Somos una encarnación de Dios. En otras palabras, Dios se encarnó en nosotros. Somos nosotros. Si somos una encarnación de Dios, eso quiere decir que somos dioses. Por eso dice, somos pequeños dioses. Como dice Cash Luna, somos Jehová Junior. Así se llama él. Él es un Jehová Junior. Eso es tremendo. Y nos compara. El creyente es tanto una encarnación como lo fue Jesús de Nazaret. ¿Qué le parece? Con tal razón, Kenneth Copeland decía que nosotros somos hermanos de Jesucristo. Y al ser hermanos, eso que dice Kenneth Copeland, al ser hermanos de Jesucristo, significa que tenemos los mismos derechos y poderes que tuvo Jesucristo. Ahora, sigamos viendo acerca de los nacidos de nuevo. Miren lo que dice, por ejemplo, Kenneth Copeland. Cuando llegas a ser una nueva criatura, tu espíritu se crea completamente nuevo. Está bien. No eres un esquizofrénico espiritual, mitad Dios y mitad Satanás, sino que eres, oiga bien, todo un Dios. Con D pequeña, ahí se me pasó ponerla de grande, pero dice, quiero que leamos, cuando llegas a ser una nueva criatura, tu espíritu se crea completamente nuevo. No eres un esquizofrénico espiritual, mitad Dios y mitad Satanás, no, dice, sino que somos todo un Dios completo. Eso dice Kenneth Copeland. Ahora, veamos qué más dicen otros. Kenneth Hagin, que creo que ya murió, pero él fue el que siguió a este precursor Kenyon. Él lo continuó junto con Kenneth Copeland. Este se llamaba Kenneth Hagin. Este Hagin dijo, Jesús primero fue divino y luego fue humano. Por lo tanto, era en la carne un ser divino humano. Igualitas a las herejías con las que pelearon los primeros cristianos, inclusive los apóstoles. Y miren lo que dice de él mismo. Dice, yo primero fui humano. Y tú también, dice. Mas nací de Dios y así llegué a ser humano divino. ¿Qué les parece? Eso es lo que dicen estos líderes de las confesiones positivas. Lo que pasa, hermano, que esto no lo dicen claramente ellos. Lo dicen en sus libros. No lo dicen al público casi. Algunas cosas las sacan al público. ¿Por qué? Porque esta es una forma de las religiones ocultistas de encubrir su verdadera personalidad para que la gente no se les vaya. Leamos lo que dice. ¿Cuál es la diferencia entonces? Veamos. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Ya con esto vamos a terminar. Veamos cuál es la diferencia, hermano. Antes de llegar a esta diferencia, regresemos a esto de esto que somos dioses. ¿Qué dice la palabra? Nosotros no somos dioses. Nosotros somos una adopción. Fuimos adoptados. Nosotros fuimos adoptados. Somos adoptados hijos de Dios. No somos dioses. Nunca en la Biblia se nos ha llamado dioses. Ya hablamos anteriormente, en el estudio pasado, que en el Salmo, creo que fue 82, no recuerdo más o menos, que se habló de ustedes son dioses, pero se le dijo Dios a los jueces que estaban ejerciendo la función de Dios juzgando al pueblo. Pero fueron personas selectas, personajes selectos. No es para todos.
Y no les dijo, Dios es como quien dice, estás a la par mía, sino estás haciendo mis funciones. Es como los pastores el día de hoy. Hacen la función no de Dios, pero sí lleva al pueblo a considerar sus caminos. A través de la palabra de Dios, los que predican la palabra del Señor, hacen la función, somos embajadores. A eso se refiere cuando le habló a aquellos en el Salmo 82, creo que fue, perdón si estoy equivocado. Se les dijo, ustedes son mis representantes. Eso lo quiso decir. Ustedes están haciendo mis funciones, mi trabajo. ¿Verdad? Entonces, no somos nosotros. Por ejemplo, en Romanos 8, 15 y 16, miren lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu, dice, de adopción. Cuando usted es adoptado, usted no es más que adoptado. Usted es hijo de Dios. Pero eso no lo hace a usted de la misma naturaleza. Como dice Kenneth Copeland, somos hermanos de Jesús. Entonces tenemos los mismos derechos. No estoy seguro si dijo que tenían la misma esencia, porque eso ya sería una herejía peor todavía. Dice, el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos dioses, somos hijos. Y eso nos pone en un estrato inferior. Siempre ha sido así. El mismo Dios en ese texto que le dijo, vosotros sois dioses, les dijo, pero como humanos van a morir. Eso lo pone, como le dice, como quien dice, aquí ya les voy a dar su verdadero contenido. No es que estoy diciendo que son como yo, señores, no, ustedes van a morir como todos los humanos también. Ahora, mire lo que dice Gálatas 4 del 4 al 5. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad, esto es en Nueva Traducción Viviente, de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Somos adoptados. Así que no es que seamos dioses, hermano. No seamos divinos. Somos humanos. El único que fue divino fue Jesucristo. Que él tuvo las dos naturalezas, ¿verdad? Pero se despojó de una, ¿verdad? Él se despojó, dice, como dice Filipenses, él se despojó a sí mismo, haciéndose semejante de hombre. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses. Entonces, hermano, esa es la verdad de todas estas cosas. Ahora, veamos esto que les estaba diciendo. La diferencia entre las confesiones. ¿Será que nosotros no debemos de tener miedo de confesar? No, hermano. Nosotros confesamos. Nosotros lo confesamos. La confesión del creyente tiene un matiz diferente. Porque quiero decirle la diferencia. Aquí viene la primera diferencia. Confesar en la confesión positiva, en ese movimiento, la palabra confesar es pronunciar una palabra o declarar una frase, como usar una palabra mágica que va a producir una respuesta mágica, parecido a frotar la lámpara maravillosa de Aladino y recibir tus deseos. El problema de la confesión positiva es que se le da poder y auge a tus palabras. Todo lo que digas se va a cumplir. Y de esa manera se le roba la soberanía a Dios. Y eso no es posible. No es posible eso. Ahora, la confesión
de acuerdo a la Biblia. Dice, aquí leámoslo, confesar en la Biblia es reconocer, es profesar una creencia, va más allá de pronunciar, es creer que viene de alguien superior. No viene de ti, de tus palabras, como que te vas a hipnotizar y como que vas a decir abracadabra, patas de cabra, y de repente ya el carro, el Mercedes-Benz, ese es el problema de la confesión positiva. Que solo confiesen, tú puedes, esa es la verdad. Tú puedes, ya es tuyo, visualízalo, créelo. Siéntate ahí. Ustedes escuchen, hermano. Escuchen todos esos mensajes. Ahí vienen. ¿Y por qué? Porque tienen su origen en la ciencia cristiana, en las confesiones de la ciencia cristiana, en el budismo, en el hinduismo, que la materia es mala y que necesitamos ser reencarnados para ser purificados. Y que esos problemas del pecado, de la muerte, de la enfermedad, son una ilusión. Eso dice el budismo. Por favor, hermano. Y esto está teniendo un poder en muchos cristianos. Y con esto, hermano, se le quita la soberanía a Dios. ¿Por qué? Vamos a leer algunos textos y ya con esto terminamos. Solo regálenme 5 minutos más. Esto es importante. Lamento que este video no va a estar en una forma. Posiblemente lo voy a tratar de compactarlo en uno y lo voy a poner en el sitio web, pero aquí en Facebook ya no se pudo porque se interrumpió la transmisión. Entonces, oiga bien, escuche bien estos textos que vamos a leer. Dice en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Yo voy a utilizar la versión Dios habla hoy en 2 ocasiones. Mire lo que dice. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque cuando la Biblia habla de confesión, confesar, no significa repetir como dice la confesión positiva. Solo dilo. Y te va a producir porque Dios se comprometió contigo. Dios se comprometió contigo. Y eso es lo que dicen ellos. Que Dios, lamentablemente no les puse ese video. Quería ponérselos, pero no sé qué me pasó. Que Dios se compromete con su pueblo y ha firmado un contrato, como un contrato, y Dios tiene que cumplir ese contrato. Por eso varias veces yo les he dicho, hace muchos años habíamos estado hablando de que a veces nosotros le decimos a Dios lo que nosotros queremos hacer, que Él haga. Y agarramos la Biblia, creo que usé varias veces esa expresión, y agarramos la Biblia y le decimos a Dios, Dios, en este libro negro dice esto y esto y esto y esto, y me lo tienes que dar. Esa arrogancia, en otras palabras, eso es lo que le tratamos de decir a Dios. Señor, tú me prometiste, ¿y por qué no me das ahora? Dígame usted, es arrogancia. Le estamos diciendo a Dios cuándo nos tiene que dar y ponemos así su soberanía a un lado. Soberanía, ¿qué quiere decir? Que Él decide, Él da la última palabra, Él conforme a su voluntad y lo que desea para nosotros. Él nos da conforme a lo que Él ve que es bueno para nosotros. Él no nos va a dar cosas que no nos van a funcionar. Y mire lo que dice este versículo Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Dice la palabra del Señor así. Si en la Dios habla hoy, quiero utilizar, porque la palabra confesión significa reconocer. No es hablar como rezar. Oh, ¿qué cosa es confesar? Di la palabra. No, en la Biblia
confesar significa reconocer. Miren, y por eso estoy utilizando, no utilicé la Nueva Traducción Viviente porque ahí no me da la traducción correcta, sino que la traducción correcta la encontré en la Dios habla hoy y en la ¿cómo se llama? La otra TLA, la traducción para el lenguaje. Siempre esa traducción se me escapa. La traducción del lenguaje, no me acuerdo. Después TLA, esa traducción también es similar a la Dios habla hoy. Pero oiga bien, quiero leerse la Dios habla hoy. Si con tu boca reconoces, confiesas, reconoces, dice, a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Versículo 10. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces, oiga bien, cuando usted confiesa, si usted quiere hablar de confesión positiva, cuando usted confiesa, usted no va a ser como las loras. Yo tengo que confesar porque mi palabra tiene hermano, ese es el problema de la confesión positiva, es que para ellos tu palabra es la que vale. Cree en ti mismo. Tú tienes poder, confiésalo. Créelo. Más que creer en Dios y en su provisión. Ese es el tremendo problema. Dice, para la palabra del Señor, es que confesar es con tu boca. Algunos usan ese texto torcidamente. Confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice en la otra versión, porque con tu boca confiesa, ¿cómo es? Porque con tu boca, dice que pues con el corazón se cree para justicia, creo que dice la otra versión, la vieja versión, pero con la boca se confiesa, pero para salvación. La confesión bíblica es reconocer a Cristo en tu vida, en todo momento. Esa es la verdadera confesión positiva. Si quieres confesar positivamente, tienes que mencionar, creer que todo lo que proviene, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva, dice Pedro, no recuerdo el texto, toda buena dádiva y todo regalo perfecto viene del Padre de las luces. Viene de allá. No es porque tú confieses, ni porque abriste tu boca y abra calabra, patas de cabra y ¡bum! Se hizo la propiedad. Y usted está contento porque usted tiene poder. No es lo que enseña la palabra. Ahora dice también en otro, veamos aquí puse el contexto. Si eso fuera así, leamos el contexto que nos enseñó la palabra del Señor en Números 21:9, cuando Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Confesión positiva. Hazte una serpiente de bronce. Y la gente, cuando sean picados por la serpiente en el desierto, le dice a Moisés, cuando vean a la serpiente de bronce que tú has levantado, ellos van a ser sanados. Oiga bien, tendríamos que regresar a ese tiempo donde necesitamos ver algo para creer en Dios. Déjeme decir, estás pensando yo bien en ese texto y a lo mejor un día vamos a hablar de eso. Vamos a alguien que predique de eso, sería precioso. Hermano, no solo el pueblo de Israel llevó el arca del pacto todo el tiempo, ni el templo, ni el tabernáculo. Oiga bien, allá andaban arrastrando en todo el desierto esa mentada serpiente de bronce. ¿Sabía usted? Y quiero decirle más, ¿sabe cuánto tiempo
anduvieron arrastrando esa serpiente de bronce. Les hacía falta la confesión positiva. Lavarse el cerebro les hacía falta. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta la confesión positiva? Señor, me levanto este día y me levanto con un pie derecho y con el izquierdo y con los dos. Señor, ayúdame para que no me caiga. Puros católicos somos, puro catolicismo, pura ciencia cristiana, puro espiritismo. Estamos llenos de todo eso. Usted no tiene que hacer oraciones para levantarse. Señor, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Santísima Trinidad y todo eso. Hay hermanos que rezan para acostarse. No descansan en el poder de Dios para protegerse. Necesitan una serpiente que brinque como la que hizo Moisés en el desierto. ¿Sabe? Más de 400 años anduvo el pueblo de Dios arrastrando esa serpiente. Le gustó la serpiente. ¿Y por qué digo? Desde el tiempo de Moisés. Llegaron a la tierra prometida. Pasaron los primeros 200 o 250 años del periodo de los jueces. Después de Josué. Y ahí la tenían. Y llegó el periodo de los jueces. Ahí estamos hablando ya casi más de 300 años. Y después llegaron todos los reyes. Y después eso pasó un periodo de como 300 años. Yo creo que fueron más de 500 años, hermano. Más de 500, hasta que llegó al final, ya cuando el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo, hermano. Cuando Ezequías miró, se acordó de aquella serpiente. Y dice la Biblia, ¿a dónde? Creo que en segunda de... Estuve leyendo ese texto y se me escapó. Segunda de Crónicas, los últimos capítulos, primera de Crónicas, en el reinado de Ezequías. En el reinado de Ezequías hubo un avivamiento espiritual. Y dice, y mandó a destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese día, dice la Biblia, le rendían adoración, le quemaban incienso. Dios solo le dijo a Moisés, hazte una serpiente. Cuando ellos se han picado, que miren a la serpiente. Ahora ya ellos le quemaban incienso. Y esto ya pasó como 400 o 500 años. Andaban arrastrando la serpiente de bronce. ¿Sabe por qué? Porque estos movimientos que nos ponen la mente excitada es lo que nos gusta. Nos fascina todo lo extrasensorial. Lo que nos hace temblar y que se nos paran los pelos nos fascina. No creemos ya. No tenemos fe. Queremos creer en objetos, en cosas, en frases, en confesiones. Oh, yo confieso tal cosa que el Señor me va a proteger y me confieso. Solo debemos de creer y solo debemos recordar las promesas del Señor y creerlas, aceptarlas como cierto. Pero no agarrar una frase, a eso me refiero, y utilizarla como un talismán, un repelente para demonios o un repelente en contra de las tragedias. ¿Cuántos de nosotros usamos la Biblia en ese sentido? Gloria al Señor. Tengo un montón de textos aquí. Sí, yo creo que ya terminamos, hermano, porque lo que quería leer, esto va a estar, lo voy a poner, hermano, en el sitio web de la iglesia, un montón de textos donde la palabra dice de que Jesucristo, mire, Jesucristo nos advirtió de los sufrimientos y las pruebas que venían. Cosa que la ciencia, la confesión positiva lo niega. Jesús nos advirtió de que este camino no iba a ser de flores, iba a ser duro.
Es bíblico. Eso es lo que no soportan estos confesionistas. Ellos quieren ver solo maravillas, riquezas, salud. También los apóstoles en sus cartas nos dieron aliento para cuando pasemos por esos momentos difíciles. Santiago 1:2, Hebreos 12:11, Romanos 8:18, Hechos 14:22, Juan 16:33, Juan 15:20. Repásenlo en su casa. Y un montón, esos son apenas unos cuantos. Usted puede encontrar en el Nuevo Testamento bellezas en cuanto a nuestra fe. La paz, Dios ha prometido su paz. En medio del caos, su paz. Pero podemos pasar dificultades en la vida. Y solo crea en el Señor y Él va a estar con usted. Dios le bendiga, hermano. Déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendice a mis hermanos. Padre, nosotros creemos en tus promesas. Que tú estarás con nosotros. Y que tú vas a suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tú vas a suplir todo lo que tenemos. Y tú nos vas a bendecir extralimitadamente si tú lo quieres, Señor. Si tú lo deseas, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido bendición por el pueblo, por este pueblo, Señor, por tu pueblo, Padre, en el nombre tuyo, que creamos en tus promesas, en tu gracia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvo presente. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Ahorita se me vino un texto a la mente. Y no quiero irme así nomás, hermano. Recuerda cuando el Señor dijo, y aquí donde les he estado diciendo que a veces estas confesiones positivas le roban la soberanía a Dios. Recuerda Santiago capítulo 4, los últimos versículos, donde dice el Señor, vamos ahora todos los que dicen, mañana iré a esta ciudad y vamos a negociar y vamos a hacer transacciones y todo eso. Y dice el Señor, cuando ustedes no saben lo que será el día de mañana, en vez de eso, en vez de decir yo puedo, yo tengo la autoridad sobre mi vida, porque eso es lo que cree la confesión positiva, que usted tiene autoridad sobre su propio destino, porque Dios ya y le ponen el adorno, Dios ya te lo dio. Y entonces cuando usted dice, oye, que usted tiene poder sobre su destino, que ese es el humanismo satánico, y le agregan, porque Dios ya te lo dio. Entonces usted cree que es bíblico, entonces usted lo absorbe. Usted tiene poder sobre su vida, sobre su destino. La Biblia aquí dice todo lo contrario. Hoy dice, vamos a ver aquellos que dicen que mañana vamos a ir a tal ciudad y traficaremos y haremos esto y haremos negocios. Dice, cuando ustedes no saben lo que viene el día de mañana. En vez de ser arrogante en cuanto a eso, mejor ustedes deberían decir, si Dios quiere. ¡Ja! Ahí se acabó la confesión positiva. Porque ahí se le regresa la soberanía al Dios Todopoderoso. Él es el que decide en todos sus negocios, en todas sus empresas, si Dios quiere. Vamos a hacer esto y aquello. Eso lo dice Santiago capítulo 4. Clarísimo. Va completamente contrario a la confesión positiva. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen un buen día. La paz del Señor sea con ustedes.